¿Cómo están, amados hermanos? Les saluda Mundo Luna de Aeropuerto de Dios. Usted está en Aeropuerto de Dios, un canal de YouTube. Y estamos contentos porque estamos celebrando nuestro primer año de estar en las redes sociales. O sea que ya tenemos un año de existir como el canal de Aeropuerto de Dios. Y a la vez quiero agradecer a todos aquellos que nos apoyaron desde el principio, como Fabiola y su esposo Humberto Acuña. Nos apoyaron mucho. El hermano Oscar, ya me olvidó el apellido, pero ahí está, él ya sabe. Y así la lista que dio el pastor Cañas en la presentación del aniversario que lo hizo ayer. Estamos contentos porque estamos flotando todavía. Ya llegamos a 308 suscripciones. Para mí es bastante. Yo conozco gente que tiene 10 millones, 2 millones. Pero esto no es un tema para todos por lo regular. Es para un remanente. Por eso que no es así de grande, ¿verdad? Aún van a haber muchas iglesias que están llenas de gente. Pero me pregunto si todos se van a ir con el Señor. Eso es triste. No quiero decir que todas son así, pero hay unas que tienen unos pastores que han estado engañando a los pueblos. Por eso que este día vamos a predicar un tema muy debatido, que es la segunda venida del Señor. ¿Cuál Señor? El Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, nuestro libertador, aquel que nos redimió, aquel que cuando le recibimos nos libró de ir al infierno. De ese Señor va a venir por segunda vez. Y hay varios puntos de vista sobre el milenio, ¿verdad? Porque Él va a venir a gobernar 1000 años en la tierra, así literal. Pero hay muchos que no lo creen, y hay varios puntos de vista. Mire, aquí tengo en esta Biblia de las Américas, ¿verdad? Dice que está el sistema amilenial. Dice que interpreta el reino de Cristo en forma alegórica. Rechaza el reino literal de 1000 años en la tierra, no cree. El postmilenial sugiere que Cristo volverá cuando concluya la época milenial. Ese es el postmilenial. Y yo creo que ahí le van a poner la nota esta que está aquí en Biblia Las Américas. Ahí producción se los pone. Y está también el premilenial. Y este premilenial, que es la doctrina que nosotros abrazamos, pero hay tres grupos de premilenialistas. Me cuesta decir a mí esa palabra. Y hay unos que creen que va a ser cuando Cristo reine literalmente sobre la tierra por 1000 años y la iglesia llevada antes de la tribulación. En eso creemos nosotros. Está el otro premilenial, el arrebatamiento a mitad de la tribulación. Dice que Cristo reinará literalmente sobre la tierra por 1000 años. Y la iglesia permanece en la tribulación por 3 años y medio y luego es arrebatada. ¡Wow! Y está el otro, el premilenial, arrebatamiento post-tribulación. Cristo reinará sobre la tierra por 1000 años. La iglesia pasa por la gran tribulación. La iglesia va a pasar los 7 años de la tribulación. Y ahí están varias iglesias. Hay gente que ni sabe eso. Los pastores abrazan esa doctrina. Pero nosotros, como la gran mayoría de pastores pentecostés, ¿verdad? Y la iglesia bautista y algunas otras iglesias, abrazamos ser premilenial, que es el arrebatamiento de la iglesia, viene la tribulación y Cristo viene por segunda vez. Por eso tenemos un esquema, un dibujo ahí que les va a aparecer en este momento ahí
en pantalla. Y habla de los últimos tiempos. Como usted puede ver, ahí se mira un baby, que es la venida del Señor. El Señor vino como un niño. Hay muchos que están cuestionando eso. Pero vino como un niño. Nació de María, la Virgen. Profetizado, si no me equivoco, en el libro de Isaías, capítulo 7 o 9, no estoy muy seguro. Pero por ahí fue profetizado de que y la Virgen concebirá, era una señal. La Virgen que pudo tener un hijo en virginidad, sin conocer hombre. Fue por el poder del Espíritu Santo, no fue que la Virgen tuviera poder. El poder de Dios fue el que hizo eso. Y vivió el Señor como cualquier hombre, como cualquier niño, ¿verdad? Nació, creció, se alimentó y hasta que llegó a la edad que tuvo que poner en marcha su ministerio a la edad de 30 años y fue crucificado a los 33 años, ¿verdad? A los 33 años, ¿por qué? Dicen los expertos que después de los 33 años el cuerpo comienza a morir, ¿verdad? Ya sus partes se empiezan a vencer y el Señor tenía que irse intacto, que era el Cordero de Dios sin mancha y sin arruga, tenía que irse nítido. Entonces de ahí viene un periodo, si usted se ve el dibujo que tenemos ahí, que se llama el periodo entre la crucifixión del Señor y ahí está el transbordador que está aquí. Entre ese periodo se llama el periodo de evangelización, el periodo de gracia, ¿verdad? Un periodo que no se sabe hasta cuándo se va a acabar la gracia. Nadie sabe ni la hora ni el día cuándo esa gracia se va a acabar. Y ahí entramos nosotros ya casi a finales de este periodo que le hemos puesto Aeropuerto de Dios trabajando, porque en eso estamos. Es la misión de Aeropuerto de Dios de decirle al mundo que se prepare porque la venida del Señor es eminente, está casi a la vuelta de la esquina, la venida del Señor. Y ahí se mira el transbordador No vamos a ir en un avión, no vaya a haber confusión, sino que yo lo estoy poniendo como para señalar el punto de partida, porque nos vamos a ir en un abrir y cerrar de ojos. Vamos a salir disparados hacia arriba, todo aquel que esté a cuentas con el Señor. Hay que estar a cuentas con el Señor. Si usted ha recibido al Señor, pero sigue siendo el mismo, usted dice que ha recibido al Señor, pero no lo ha recibido, porque el que recibe al Señor, tiene una transformación interna, ¿verdad? Que se refleja afuera. Es una persona diferente a lo que era antes de recibir al Señor. Hay una transformación extrema en algunos y otros que va paso a paso, porque el Señor lo va regenerando, dice. Y entre si usted se fija ahí en el diagrama que tenemos, ¿verdad? Está un avión y al final hay un montón de aviones, de transbordadores. Entre ese lapso, aquí y el montón que así, ¿verdad? Que vienen para hacia abajo, ese lapso se llama período de la tribulación. Van a haber 7 años, que es el final de las 70 semanas de Daniel. Algún día las vamos a explicar. Y en esos 7 años se va a dar la tribulación y se ha dividido en 2 partes. Los primeros 3 años y medio, que es la tribulación, no crea que va a ser bonito, va a ser duro, ¿verdad? Pero en ese lapso también el pueblo hebreo, el pueblo judío, el pueblo israelita va a hacer un pacto con el anticristo y se va a romper el pacto a mediados de los 7 años de eso, cuando el anticristo se quiere sentar en lo más santo del templo, que le va a permitir el anticristo que levanten el templo, y se van a separar y la cosa se va a poner más dura. Por eso que ahí dice 3 años y medio plus, o sea que es más fuerte la tribulación. Y si se fija, vienen varios de estos avioncitos para señalar que Cristo viene en su segunda venida, porque la primera fue allá donde está el baby. Esta es la segunda venida del Señor. Cuando viene el Señor en su segunda venida, ya no viene solo.
La Biblia dice que viene con los ángeles y los santos. Uno no está muy seguro si son los santos del Antiguo Testamento, los santos que se fueron al arrebatamiento, los santos que murieron en medio de la tribulación. No hay mucha certeza, ha quedado así un poquito dudoso. Al menos Biblia de las Américas así lo explica. Y quiero, en el primer transbordador que se mira ahí, quiero decir que cuando la iglesia sale, porque se me olvidó decirlo, sale disparada hacia los cielos, primeramente los que han muerto y después los que hayan quedado vivos serán arrebatados a reunirse con Jesús en el cielo. Allá en el cielo va a haber un tribunal que se llama el Tribunal de Cristo. No para meter a alguien a la cárcel o condenarlo al infierno, sino que va a ser para premiar a todos aquellos que hicieron su trabajo dentro de la iglesia, ¿verdad? Hay unos que fueron llamados para ser pastor, otros para ser profetas, otros para ser maestros, otros para servir en la iglesia, otros para ganar almas, y así cada quien tiene, aún hasta los que barrían en la iglesia van a ser premiados. Mire, es triste ver a gente que tiene el don de profecía y lo ponen a hacer pupusa. Ese no es su llamado, por eso no le van a dar ningún premio. Algún día vamos a hablar solo sobre el tribunal de Cristo. Pero allá van a estar, y a la vez allá arriba se va a dar la cena del Cordero. ¿Qué les parece? Va a estar bonito, ¿no? Por eso que usé ese diagrama. Después de donde están este montón de transbordadores ahí, que el Señor haya regresado, va a reinar 1000 años literales en la tierra. Así que vamos a comenzar a exponer la venida del Señor Jesucristo a la tierra, la segunda venida. Hay unos que le dicen que es la tercera, pero la verdad es, se toca la venida cuando ya toca tierra. La primera es cuando vino Baby, y después que regresa un caballo blanco, ¿verdad? Y en su muslo dice Rey de Reyes y Señor de Señores. La otra es cuando se reúnen con el Señor en el cielo, que es el arrebatamiento. Ese no se cuenta como segunda venida, sino cuando viene Baby y cuando regresa otra vez a la tierra. Hay una palabra que es necesario que nosotros la entendamos antes del estudio. Se llama basileia. Basileia. ¿Por qué? Esta palabra griega significa reino y a veces reinado. Ahí está puesta por producción, la va a poner. Significa que a la vez usted la puede traducir como gobierno o soberanía. Mire, cuando usted recibe al Señor, se empieza a desarrollar esta palabra de basileia. Empieza a gobernar el Señor dentro de su ser. Si usted salía corriendo a las drogas, ya no va a salir corriendo a las drogas, porque el mismo Señor le va a dar la fortaleza para no buscar eso. Si usted era un patán, como yo lo fui, era un malcriado, como yo lo fui, casi todo lo he sido yo, el Señor le va a dar la fuerza para no hacer eso. Por eso que hay amigos que me conocen y dicen, ¿cómo va a estar ese ahí de pastor? Claro, pues que ellos están viendo el hombre anterior, no están viendo el hombre que nació de nuevo para glorificar y honrar el nombre de Dios, porque el Señor está dentro de mí y comenzó a gobernar y a tener soberanía sobre mi ser. Sigamos pues. Entonces vamos a leer del capítulo 17. Capítulo 17. ¿Del libro de cuál? De Lucas, ¿verdad? Lucas, capítulo 17. ¿Ya? Capítulo 17 del verso 20. Son bastantes. Hasta el 37. A mí me dicen algunos, predica cortito. No. Si esto es necesario que lo entendamos bien, de esto determina que usted pueda salvarse. Si quiere oír chistes, ahí ponen chistes de 2 minutos, 3 minutos. No, esto es
la palabra de Dios que le puede a usted hacer razonar que es eminente para usted recibir al Señor, ¿verdad? Es necesario, es urgente, mejor dicho, ¿verdad? Es algo que usted no lo puede atrasar. Tiene que recibir al Señor y congregarse y empezar a leer la Biblia, a ayunar y a trabajar dentro de la iglesia. Que le encuentre calientito, entusiasmado en el primer amor, porque si usted no está en el primer amor, se puede quedar. Dios le ayude, ¿verdad? Como muchos hermanos que van a la iglesia solo a sentarse, ¿verdad? Solo a calentar la banca. No, tienen que hacer algo, ya sea dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, llevando hermanos, pues, o su familia, primero su familia. Me estaba contando mi primo. Fíjate que mi hermana ya no va ahí, ya dice que ya no cree en la Virgen. Para mí eso es una gran bendición. Algo que yo creí que era imposible, hoy sí ya. Al final se han oído mis oraciones por 24 años, por mucha gente. Llorado por mucha gente que el Señor los cambie, pero al principio creí que era rápido. No, el Señor va a contestar las oraciones o sus peticiones en el tiempo de Él. Pero leamos ahorita Lucas, libro de Lucas, dijimos, ¿verdad? Verso 20 al 37. Me imagino que usted ya tiene su Biblia y si no hay en pantalla le va a aparecer. Si tiene televisor ya la hizo porque le aparece tamaño, letra y... Leamos pues. Dice, al preguntarle los fariseos sobre cuándo vendría el reino de Dios, Jesús contestó diciendo, el reino de Dios no viene con exhibición externa. Ni dirá la gente, mira aquí está o allá está, porque nótese bien, el reino de Dios está dentro de vosotros. Verso 22 dice, y dijo a los discípulos, vendrán los días cuando vosotros anhelaréis ver uno de los días del Hijo del Hombre, pero no lo veréis. Y os dirán, mirad aquí o mirad allá, no vayáis corriendo tras ellos. Porque como el relámpago ilumina el cielo desde un extremo al otro, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero debe sufrir muchas cosas y ser rechazado por esta generación. Verso 26 dice, y tal como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Verso 27, la gente estaba comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, aún hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces vino el diluvio y los destruyó a todos. Verso 28 nos dice, así fue también en los días de Lot. La gente estaba comiendo, estaba bebiendo, estaba comprando, estaba vendiendo, estaba plantando, estaba edificando. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre desde el cielo y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. En aquel día, el que esté en la azotea, con sus bienes en casa, que no baje a recogerlos. Igualmente que la persona que esté en el campo no se vuelva atrás. Verso 32 dice, acordaos de la mujer de Lot, quien quiera que trate de salvar su vida, la perderá, pero quien quiera que pierda su vida, la preservará. Os digo, en aquella noche habrá dos personas en una cama, una será tomada, la otra dejada. Verso 35. Dos mujeres estarán moliendo juntas. La una será tomada y la otra dejada. Dos estarán, dice, en el campo, perdón. El uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo, le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, ahí se juntarán también las águilas. Oremos pues.
Padre, te damos las gracias, Señor, por este día, este lunes, ¿verdad? Porque es día lunes, 29 de mayo, son las 11:48. Te damos las gracias, Señor, porque podemos exponer esta palabra que ha sido retenida como por un mes, no se ha podido por alguna razón que usted sabe. Pero este día es el día que usted escogió para exponer esta palabra. Gracias, Señor, por eso. Permite que todos los que estén alrededor del mundo puedan oír esta palabra. Y les pido a todos los que suscriptores que puedan compartirla también. Como dicen los youtubers, hágalo viral en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por todo y danos el denuedo para exponerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Ok, regresando al primer verso que vamos a estudiar, recuerden que es el libro de Lucas, capítulo 17, verso 20. Ahí dice, vamos a poner en pantalla ahí, y ahí lo hemos dividido en dos partes. Y oiga lo que dice en la parte amarilla, dice, al preguntarle los fariseos sobre cuándo vendría el reino de Dios, ¿por qué los fariseos le fueron a preguntar al Señor de cuándo vendría el reino de Dios? Bueno, mire, recuerde el evento que se dio con Nicodemo, ¿se recuerda? Nicodemo fue en la noche, ¿verdad? Dice en Juan capítulo 3, verso 1 al 3, verso 1 al 2. Nicodemo era un fariseo, ¿verdad? Un principal entre los judíos, dice, y este vino a Jesús de noche, en el verso 2, así dice. Ahí está, por cierto, ya se lo han de haber puesto ahí, producción, y le dijo, Rabí, le dijo, mire la palabra ahí que está señalada, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ahí hay que poner atención. Sabemos, no dijo yo sé, sabemos, dijo sabemos los fariseos, ¿verdad? Que ha venido de Dios. Como Mesías, no. Como el Hijo de Dios, no. Como maestro, hasta ahí era la cosa. Pero sí sabían que venía de Dios. Y entonces, y sabían que había hecho señales nunca hechas. Las señales que estaban descritas en la Biblia para reconocer al Mesías era que éste iba a hacer sanidades nunca vistas y que iba también a detener la lluvia y tormentas y los vientos y resucitar. Imagínense. Y no le pudieron recibir como el Mesías. Y para hacer eso solo se podía hacer si Dios estaba con él. Entonces los fariseos tomaron la decisión de irle a preguntar, a pesar de que eran enemigos. Y estaban tan desesperados los fariseos de cuándo vendría el reino de Dios, porque ellos esperaban el reino de Dios externo y no interno. Por eso vimos aquella palabra basilea. El reino de Dios vino para reinar dentro del hombre primeramente. Vino el reino espiritual. Y ellos querían el reino externo para quitarse al opresor, que eran los romanos, que los tenía bien cortitos. Y ellos decían, cuando venga el reino de Dios, nosotros que somos los más importantes de aquí, nos va a dar buenos puestos. Me imagino que han de haber dicho, bueno, y hasta nos van a dar hasta otro país, porque iba a gobernar Cristo. Pero estaban más que equivocados.
Y Jesús los corrige y les dice en el verso 20, Jesús contestó diciendo, el reino de Dios no viene con exhibición externa. Eso los dejó pasmados, ¿verdad? Como que no viene con exhibición externa. Mire, yo fui a las otras Biblias. Gracias a Dios tenemos esta herramienta de internet. Usted puede consultar todas las Biblias. Y ahí hay una biblioteca donde usted puede ver todas las Biblias y los libros de teología habidos y por haber. Creo que se llama Biblia Todo, creo que se llama. Ahí está todo. Usted tiene acceso a todo. Ahora un pastor que diga que no puede comprar un libro, ya no hay pretexto, porque si alguien que tenga internet con una computadora, pídale permiso y ahí busca toda la información. Y entonces ahí en esas Biblias dice, el reino de Dios no vendrá con advertencias. El reino de Dios no es algo que pueda verse. La venida del reino de Dios no es cosa que se pueda verificar. El reino de Dios no vendrá con manifestación exterior. ¿Verdad? Porque ellos esperaban que el reino de Dios apareciera como un desfile militar, así como los que hacen en Rusia, ¿verdad? Allá en China, con todo aquel armamento bélico y las marchas, y salen unas chinitas ahí marchando bien bonitas. Y los soldados rusos bien elegantes, ¿verdad? Grandes, altos, fuertes. Y todo el mundo aplaudiendo. ¡Ah! No va a venir así. El reino de Dios que ya vino se recibe por fe, creyendo que Jesús es el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo, creyendo que Jesús murió en la cruz del Calvario por todos mis pecados, y que cuando yo le recibo como mi Señor y suficiente Salvador, comienza a reinar dentro de mí. Eso eran demasiado orgullosos para ser así. Y hasta la fecha hay un montón de gente así. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Miren, si usted puede ver ahí en la siguiente verso, 21, que está ahí. Dice que dirán, dirá la gente, mira, aquí está, o allá está. Porque nótese bien, el reino de Dios está dentro de vosotros. Ya, ahí estaba el Señor en medio de todos los fariseos, externo, pero está interno dentro de aquellos que le recibieron. Y se puede ver cuando alguien es cristiano. Se puede ver con una gran facilidad, porque su forma de ser es diferente. Ahí se mira la foto de Nayib Bukele. Yo le puse esa foto porque fíjese que cuando Nayib Bukele era candidato a la presidencia y era el día de las elecciones, todo el mundo lo estaba esperando en la urna que él iba a votar. Y decían, mira, por ahí está, por ahí viene, y nunca aparecía. Hasta que apareció y todos los fotógrafos se le fueron encima, el pueblo y sus guardaespaldas que lo cuidaban, porque lo han tenido que cuidar, porque no ha sido cosa fácil. Pues ellos los fariseos esperaban algo así, pero no fue así. Pasemos al siguiente verso. O no, quiero hablar otra cosa ahí. El reino de Dios hoy por hoy está morando dentro de los hombres, que se rindieron y lo recibieron como su Señor y suficiente Salvador. Eso era bien importante que lo dijera. En Juan 1.12, uno de los versos que me encantan más a mí, dice, mas a todos los que le recibieron, como en mi caso, que yo la recibí al Señor, ¿verdad? A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser, dice, hechos hijos de Dios. Imagínense, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que cuando usted le recibe, usted se le ha dado potestad de ser hijos de Dios. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? ¿Y cómo podemos saber con Biblia en la mano? Porque no es solo de hablar, ¿verdad? Sino que hay que demostrar con la Biblia de que alguien es hijo de Dios.
Dice, por sus frutos los conoceréis, dice. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? En la Biblia, traducción viviente, dice, puede identificarlo por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puede recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? La manera de identificarlo, según este verso, es porque su manera de comportarse es diferente a la de la gran mayoría de los que no están en la iglesia. Aunque hay unos casos que hay unos que no están dentro de la iglesia y se comportan mejor que los cristianos. Pero lamentablemente, si no reciben al Señor, van para allá, para el infierno. Esto así está escrito y así tiene que ser. Tengo un compañero, ex compañero, no compañero todavía. No estudiamos juntos, pero uno dice ya que este fue mi compañero de estudios. Y yo siempre lo vi como cristiano. Yo siempre creí que era cristiano. Y decía yo, ¿y este por qué va a los bares? Allá lo miraba. Había cerca de la universidad, había un bar donde asistíamos mucho a recibir nuestra clase de alcoholismo. Y allá llegaba él y hablaba así, como niño consentido, ¿verdad? Porque como que era de una familia adinerada, vive bien, vive lo mejor del país. Pero yo no sé por qué siempre tuve la idea de que él era cristiano. Y decía yo, y este que no es cristiano, ¿qué está haciendo metido aquí? Porque el parámetro del mundo, cuando alguien es cristiano, es de que esas cosas no se tiene que meter. Entonces decía, ¿y este por qué? ¿Qué pasa? Y un día de estos nos hablamos, a través de los años, ya después de graduados. Y le daba yo mi testimonio. Y le decía, gracias a Dios, vos no pasaste por todo eso porque estabas en la iglesia. ¿Qué? Me dice, ¿estabas en la iglesia? No, me dijo, si yo era ateo. ¿O de verdad eras ateo? Sí, yo creí que eras cristiano. No, si tengo 2 años de haberme hecho cristiano, o 3, algo así. ¿Y cómo te hiciste? Tenía un amigo que todos los días me pasaba invitando a la iglesia y yo nunca iba. Hasta que una vez, para que no se sintiera mal, él me invitó a un convivio pentecostés. Y dice que él fue solo a que le diera las lenguas. El Señor fue. Desde esa vez él cambió, dejó de ser ateo. Se dio cuenta que Dios existe. Bonito el testimonio. Ojalá algún día nos lo quiera regalar desde allá, desde El Salvador hasta acá. Romanos 14:17 nos dice cómo es el reino de Dios. No se lo voy a olvidar. Romanos 14:17. Porque el reino de Dios, dice, no es comida ni bebida. O sea, no es nada carnal, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ahí se los va a poner producción también. La Biblia, Nueva Traducción Viviente, dice, pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. Me gusta como lo tiene la Biblia católica, por eso lo puse. Piensen que el reino de Dios no es cuestión de comida o bebida. Oiga, cuando están haciendo las fiestas del pueblo ahí, que ponen las ruedas y bares y todo eso, como que no pega con este verso, ¿verdad? Oiga, piensen que el reino de Dios no es cuestión de comida o bebida, sino de justicia, de paz y alegría en el Espíritu Santo. Así que, hermanos católicos, piensen en eso. Eso es serif y viene de Dios. Está en el libro de Romanos 14, verso 17. Mira, ahí está una foto para reflexionar un poquito. Si usted no hace caso a ese verso que vimos, ese es el final del carnal. Es parecida a esa foto.
Ahí, ¿verdad? Está la carne, la gente carnal, así termina eternamente. Y eso no es nada. Es un dulcito. Si dice bien claro que es una vida de tormento eterna. Que Dios nos ayude. Hay unos que dicen, no, ¿cómo es posible que Dios no pueda hacer eso? Ay, Dios mío. La gente está leyendo y no lo cree. Y dijo a los discípulos, vendrán los días cuando vosotros anhelaréis ver uno de los días del Hijo del Hombre, pero no lo veréis. Y os dirán, mirad aquí o mirad allá, no vayáis corriendo tras ellos. Mire, ahorita en este tiempo está la gente desesperada en este tiempo en la iglesia por ver la venida del Hijo del Hombre. Y muchos se han atrevido a confirmar o a decir, a enseñarle al pueblo, tal fecha viene el Señor. Recuerdo que allá en Miami, hace unos 12 años tal vez, hubo un pastor y salió en todo el mundo y dijo, tal fecha es el fin del mundo, y creo que era para el cambio, no sé, por ahí fue, hace como los 12, 14 años. Viene el fin del mundo y dio hasta conferencia, llegaron periodistas, ¿verdad? Llegó uno que lo llegó a entrevistar. Ya solo faltaba una semana para la venida del Señor, según él. Y le dijo el periodista, ¿usted está seguro que viene el Señor dentro de una semana? Sí, segurísimo, la Escritura lo muestra, yo ya hice los cálculos. Y le dice el periodista, mírele, lo voy a venir a buscar después de esa fecha, ¿cree que me da otra entrevista? Y se le quedó viendo el pastor bien molesto porque no le creyó. Y así pasaron los días y hasta aquí estamos todos. Por eso que dice en el 23, ellos dirán, mira aquí y mirad allá, no vayáis corriendo tras ellos. Porque el Señor no va a venir así. Y hay una prueba aquí. O antes de decir eso, mire, hoy en abril se dijo también que venía el Señor. Ahí está grabado en YouTube. Y lo más triste, que salió un pastor que yo he admirado mucho, un mexicano, que da grandes conferencias, se atrevió a dar año, fecha y hora. Y tuvo que pedir disculpas, llorando. Pero por lo menos el hermano pidió disculpas y ojalá que no se vuelva a meter en eso. Si la Biblia dice, literalmente, nadie sabe el día y la hora. No, pero el año sí se puede saber, no. Ahí está hablando del tiempo. O sea, nadie sabe. O sea, podemos nosotros apreciar de que el tiempo de Dios ya se va a cumplir para que venga. Por todo lo que estamos viendo, ¿verdad? Guerras, casamientos indebidos. No se puede decir porque si no le borran el canal a uno, pero de aquellos que están así, o aquellas que creen que pueden hacerlo con su mismo género. Que Dios nos ayude. Y se han visto un montón de cosas. Imagínense, en El Salvador, las pandillas prácticamente eran las que mandaban en El Salvador. Y Nayib Bukele hace un buen trabajo de sacarlas de las calles y meterlos en prisión. Y los derechos humanos pidiendo que los saquen. ¿En qué mundo estamos? La ONU también. Cuando todo el país está feliz de que ahí estén, ¿por qué no los agarra la ONU y se los lleva? Como le dijo Bukele. Y así se están viendo cosas bien extrañas. Los gobiernos, la gran mayoría de los gobiernos, son corruptos. Por eso que los pueblos no están contentos con ellos. Y muchos dicen, queremos un Bukele. Con razón. Y estamos hablando de países riquísimos, pues.
pero no se puede, como Venezuela, que imagínense Venezuela, la gran pobreza ahí, cuando tienen petróleo, minerales, todo, pues para que vivan felices. No pueden gozar de eso por un grupo de hombres que les está haciendo daño. Dios nos ayude a todos. Ahí estoy poniendo en pantalla de unas personas que una doctrina que se atrevió a decir que ya era el fin del mundo. Lo dijo en 1914, 1925 y también, bueno, dijo que en 1914 era el fin del mundo y después dijo que en 1925 era el fin del mundo y después no, es que nos equivocamos, va a ser en 1975. Es una doctrina bien extraña. Es la de los testigos de Jehová. Ahí está. Allá en el estadio de los Yankees. Ahí por 68, 65, por ahí así. Ellos dijeron, no, ya va a ser el fin del mundo, ya que tengan a sus hijos en santidad y que ya no vayan a estudiar porque van a estar perdiendo el tiempo. A lo mejor concentrémonos todos en buscar de Dios. Y mi prima, que estuvo 40 años en los testigos de Jehová, me dijo, mira, en ese tiempo fue tremendo porque algunos de los hijos de los testigos de Jehová no fueron a estudiar. Tengo mi sobrino que se hizo vago por eso. Ya no lo dejaron ir a la escuela. Pero estar atendiendo ese tipo de enseñanzas, esa doctrina no está bien. No está bien. No es que no se les quiera. Se les está ayudando a que se salgan de ahí. Ahí hay muchas pruebas. Tal vez en nosotros ha habido muchos pastores malos, pero la doctrina no es mala. La doctrina no es mala, la doctrina es la que está escrita allí en la Biblia, ¿verdad? Porque una cosa es la doctrina y otra cosa es el comportamiento de una persona. Dice ahí, a leer ahí lo que les estoy poniendo, en noviembre de 1968, en la asamblea de distrito en Pampa, Texas, su superintendente de distrito, o sea, de los testigos de Jehová, de apellido Dugan, dijo que quedan menos de 83 meses. Al dividir 83 meses entre 12, ¿verdad? Que es el año, le salen como 6 años, .91 lo que restaba. Entonces seamos fieles, fue el consejo de él, y tengamos confianza. Y vamos a estar vivos más allá de la guerra de Armagedón. Básicamente dijo que el Armagedón vendría para octubre de 1975. ¿Y cuántos años pasaron ya? 48. Un chasco todo eso. La venida del Señor la describe el verso 24 del capítulo 17 de Lucas. Porque como el relámpago ilumina el cielo desde un extremo al otro, así será el Hijo del Hombre en su día. O sea, en su día, en el día que aparezca. Mire ahí, saqué esa foto de un lago que está allá en Colombia. Dicen que así caen todos esos relámpagos, esos rayos ahí. Sí. Es un gran show. Sería bonito irlo a ver. Pero así va a ser la venida del Señor. De repente, ¡boom! ¿Verdad? Se oye el trueno, la luz y la electricidad que suelta cuando hace el sonido ese que asusta a los niños. Y hasta los perros se asustan. Así va a ser la venida del Señor. Dice, y da una condición antes de la venida del Señor, para que se cumpla el esquema que pusimos ahí. Pero primero, en el verso 25 dice, debe sufrir muchas cosas y ser rechazado por esta generación. ¿Cuál fue esa generación? Los judíos. Y sufrió muchas cosas. Ahí está el Señor. No el Señor, ¿verdad? El artista ese. Y está aquel dándole con un látigo con todo. Con todo. Como odio. Cuando alguien tiene el espíritu de error. Cuando tiene un cristiano de verdad. Si usted se fija, muchos podemos dar testimonio que nos odian de por gusto. Es por eso que tienen adentro. Que Dios le ayude. Y golpearon al Señor, le escupieron la cara,
lo despreciaron, todo le hicieron al Señor. Y el Señor, como oveja, ¿verdad? Calladito ahí. Porque era necesario que Él pasara todo eso para que nosotros seamos salvos. Cuando se dio el estreno de esta película, el Papa Juan Pablo II la fue a ver en estreno. Y venía toda la gente saliendo de la película, ¿verdad? Me imagino que solo gente de la Highlight. No fue... Pues sí, porque ahí solo gente especial había. Y empezaron a murmurar unos, a decir, no, pero es que esa película es exagerado, como le golpearon al Señor ahí y le dieron con todo. Y se da vuelta el Papa y dijo, así fue, y fue peor todavía. O sea que la película no podía grabar lo que realmente pasó. Dios nos ayude. Ahí tengo Isaías 53. ¿Por qué lo puse? Fíjese que, recuerde que leímos, y será rechazado por esta generación. Todavía estas generaciones no quieren aceptar que el Mesías vino, generación de judíos, ¿verdad? El canon judío, cuando quiere exponer, porque ellos son expertos en Biblia, cuando quiere exponer Isaías 53, no puede. Porque para poder explicar Isaías 53 se necesita que Jesucristo entre en escena. Si Él no entra en escena en ese Isaías 53, no es posible explicarlo. Y entonces ellos saben muy bien que eso les estorba. Entonces la solución que hicieron al canon hebreo, o sea, el Antiguo Testamento, le arrancaron Isaías 53, o sea que ahora leen Isaías 52 y de un solo Isaías 54. Le preguntó, creo que la doctora Sonia Water, una judía, que es doctora en historia judaica, le preguntó al rabino y le dijo, no, es que esto lo hemos quitado porque confunde a la gente. Ya, eso es el colmo. Mire lo que dice ahí, cómo describe lo que el Señor pasó. Despreciado y desechado entre los hombres. Me gusta este nombre que le da, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él, ciertamente llevó él, así es la cosa. Ciertamente llevó él, no la Virgen María, no el montón de santos de la Iglesia Católica, no su papá, su abuelita, no los presidentes. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Imagínense. Y vino los judíos. Isaías 53 no puede estar aquí, porque entonces estos se nos van a hacer cristianos. Tanto es así que acabé de salir hace poco en las noticias que hubo por ahí un diputado, un senador, no sé cómo se le podría llamar, pero que tiene poder ahorita en Israel, dijo que había que sacar todos los que anduvieran predicando de Jesucristo de Israel. Imagínense. Ya no solo quitar el capítulo, sino que sacar a todos los cristianos. Eso nunca lo van a poder hacer. Pero ¿hasta dónde llega el odio contra el Mesías? Por eso que dijo el Señor, a mí no me recibieron. Pero al anticristo, ese sí lo van a recibir. Ahí está en la Biblia. Un día lo vamos a estudiar, ¿verdad? Por eso que hace el pacto allá en el periodo de la tribulación. Sigamos aquí. En el verso 26, ¿verdad? En el verso 26 del capítulo 17 de Lucas, recuerde. Y tal como fue en los días de Noé, dice.
Ahí le estoy poniendo hasta el arca de Noé. Así también será en los días del Hijo del Hombre. Para poder entender la venida del Cristo, tenemos que entender qué fue lo que pasó en los días de Noé. La gente estaba comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Aún hasta el día en que Noé entró en el arca, entonces vino el diluvio y los destruyó a todos. Mire, cuando dice que Noé entró en el arca, porque cuando terminaron de hacer el arca, abrieron la puerta y entraron los animales, ¿verdad? En pares, creo que está en capítulo 6 no, el capítulo 7 está de Génesis. Lo voy a leer, lo vamos a buscar aquí una carrerita. Génesis 6. Génesis 6. Mire lo que dice aquí, Génesis 6. Lo podría poner ahí, pero Génesis 7, perdón. Entonces el Señor dijo a Noé: entra en el arca y todos los de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo sola delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás contigo 7 parejas, el macho y su hembra, y de todo animal que no es limpio, 2, el macho y su hembra. También de las aves del cielo, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de toda la tierra. Porque dentro de 7 días haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y borraré de la faz de la tierra a todo ser viviente que he creado. Y Noé hizo conforme a todo lo que el Señor le había mandado. Fíjese que el arca estuvo abierta por 7 días ahí. Cualquiera hubiera dicho: no, mire, yo me voy a ir con usted, don Noé. Y no. No le creyeron. Porque para poder seguir a Dios hay que ser creyente de la palabra de Dios. Por eso que muchos no están en la iglesia, o muchos están tibios, porque no hemos creído lo que Dios dice, que hay castigo para el pecador. Y hay castigo eterno. Ya dejen de estar diciendo en la iglesia: venga aquí que bonito la va a pasar. No. Diga: si usted no está dentro de la iglesia, va a venir el rapto y se va a quedar en la tribulación. Y es posible que también en la tribulación sea lanzado al infierno. Eso es lo que hay que contar. Lo duro, la ventaja de estar en la iglesia es que usted no va a pasar eso. Por eso búsquese una iglesia donde hay un pastor de Dios. Hay un montón de Dios. Hay muchos. Si por uno nos manchan a todos, pero hay de Dios. Que Dios nos ayude a todos, ¿verdad? Pasemos ahí hay un dibujo. Puse yo y dice, no sé si ya quité. Bueno, para avanzar rápido, se mira que ya está el arca y la gente que se quedó subió a las montañas para buscar salvación a lo más alto de la montaña. Y los que lograron llegar ahí creyeron que ahí sí se iban a salvar, pero no subió, no estoy muy seguro si 10 codos o 7 codos más arriba de la montaña más alta, codos de aquí para allá, ¿no? Y se ahogaron, todos se ahogaron, o 20 codos, no estoy muy seguro. Usted que es lector de la Biblia, vaya allá al capítulo 6 y 7, ahí le van a decir cuánto subió. Y ahí se ve el arca, ¿verdad? Y al arca yo le he puesto el aeropuerto de Dios. El aeropuerto de Dios es la iglesia. Ahí cuando usted está dentro de la iglesia, venga el Señor, se va con el Señor. Y los que estén dentro de la iglesia son la familia de Dios. Bueno, hay un evento ahí en la Biblia que llega alguien y le dice: Señor, allá afuera está tu mamá con tus hermanos. Y el Señor le dice: mis hermanos son los que están aquí oyendo mi palabra.
Así que asegúrese de estar dentro de la iglesia oyendo palabra de Dios, no palabra de muñecos. Eso no existe en la Biblia. No existe. Miren, usted mucho nos señala. Pues sí, tengo que decir la verdad. Dígala usted, pues la verdad, a ver si le creemos. Así que Dios nos ayude, ¿verdad? Todo lo hago porque el Señor dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando yo le estoy diciendo la verdad, le estoy diciendo que le amo, que le deseo lo mejor. Y si me equivoqué, no se preocupe, que nada le va a pasar. Pero si yo estoy en lo cierto, le espera algo durísimo. Dios nos ayude a todos. Sigamos a la siguiente. ¿Cómo se llama? Foto o pictures. Llegamos al verso 28. Ya nos quedan 9 versos para terminar. Dice, así fue también en los días de Lot. La gente estaba comiendo, estaba bebiendo, estaba comprando, estaba vendiendo, estaba plantando, estaba edificando. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre desde el cielo y los destruyó a todos. Fíjese bien, aquí hay 2 cosas que fijarse. Todo el mundo estaba preocupado en los quehaceres de la vida rutinaria. Estaba comer es normal, pues, y beber también. Estaban comprando, se movía el mercado, se podían poner productos, la gente compraba y vendía. La economía estaba bien. Estaban plantando sus terrenos. Pero no dice ahí, mire, y el domingo iban a la iglesia, no, nada de eso. O leían la Biblia, nada. Ellos estaban en su mundo, no en el mundo que Dios creó. El mundo que Dios creó fue sin lágrimas, sin lloro y de tener una relación personal con Él. Pero vino Satanás y destruyó todo eso. Por eso que el Señor, con el Señor Jesucristo, está recuperando un pueblo que lo busque en espíritu y verdad. No solo está preocupado de las cosas materiales, sino de Dios. Por eso está aquella parte de la Biblia que habla de los pajaritos. Estemos como unos pajaritos que no estamos preocupados por nada, ¿no? La comida está fija, ¿verdad? El pajarito ahí anda para arriba y para abajo. Un día de esto voy a explicar también los pajaritos. Dice, pero el día en que Lot salió de Sodoma, en el verso 29, llovió fuego y azufre. Pero antes salió Lot, no entró la tribulación, como también Noé entró primero al arca. No vino el diluvio cuando Noé estaba fuera del arca. Y lo mismo aquí también, mire. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre desde el cielo y los destruyó a todos. Primero rescató su gente, el Señor. Un remanente, poquita gente. Creo que hay poquitos en la iglesia, hay veces. Que no todos se van a salvar. No todos quieren andar buscando al Señor por ese problema que andan comiendo, bebiendo, comprando, vendiendo, plantando y edificando en las cosas de este mundo, pero se olvidan del Señor. Hay gente que el Señor les dio una casa, bonita la casa, y solo en la casa quieren pasar, ya no llegan a la iglesia. Que Dios nos ayude, ¿no? Dice en el verso 30, así será el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. En el día que Jesucristo venga a esta tierra, eso es lo que quiere decir. En aquel día, el que esté en la azotea con sus bienes en casa, que no baje a recogerlos. Igualmente que la persona que esté en el campo no se vuelva atrás. Aquí ya estamos en la tribulación. En esos días, ya la iglesia ya se ha ido. También le puede servir para este tiempo. Que ya estamos en los tiempos finales. Dice que no esté preocupado por sus bienes en casa, o como la gente que está en el campo preocupado por edificar o
o trabajar, sino por buscar más de Dios. Eso es lo que quiere enseñar este pedazo. Que no estemos solo concentrados en las cosas de este mundo, sino en buscar de Dios. ¿Verdad? De ver cómo huimos de todo eso. Mire, aquí está una foto del atentado terrorista a las Torres Gemelas en Nueva York, septiembre 11 del 2001. Si usted se fija, pues la gente salió huyendo, pero nadie dijo, voy a maquillarme antes, ¿verdad? O alguien dijo, espere, voy a ir al baño antes. Tampoco. Ni nadie dijo, voy a esperar a mi compañero, sin él no salgo. No, la salvación es individual. Si usted no pone atención, se queda. Y esos que lograron salir de las Torres Gemelas, ¿verdad? Miren cómo salieron, asustados. Así van a quedar muchos los que logren salvar en la gran tribulación. Mejor vámonos en el rapto, sin más fácil. Oiga, aeropuerto de Dios, saque su Biblia, y hasta con un cafecito ahí, vaya a la iglesia, diga al pastor que quiere servir ahí en la iglesia, tal vez lo pongan a barrer o a trapear, pero Dios recibe todo ese servicio. Y el pastor a veces está cansado, necesita a alguien que le dé un ride, aunque él tenga carro con gasolina, pero está cansado y el trayecto es largo, va a ir a orar por alguna persona que está a una distancia de 1 hora y media. Usted lo lleva y lo trae, le ahorró 3 horas de trabajo extra al pastor. Y eso lo mira Dios y Él pagará al 100 por 1. A veces se pierde un montón de bendiciones por nuestra falta de servicio. Que Dios nos ayude. Dice en el verso 32, acordaos de la mujer de Lot. ¿Quiénes se acuerdan de la mujer de Lot? Todos, ¿verdad? Esa mujer de Lot, por ver para atrás, se hizo estatua de sal. No pudo resistir la tentación de ver atrás o de ver que sus cosas se quemaban. Aquí hay incendios suelen darse incendios aquí en California. Y el americano le gusta vivir en zonas muy lindas, de bosques. Y cuando los bosques son azotados por un incendio, queda desolado todo aquello y se miran las casas que solo quedan cenizas. Y llega la gente y llora al ver a su casa destruida, que el tanto le costó, de acuerdo, pero se le olvida que está viva y que todo puede volverse a hacer. Ya cuando está muerto usted ya no puede hacer nada. Así que acordémonos de la mujer de Lot, que por volver la vista hacia atrás se perdió. Sigamos viendo el blanco que es Cristo. Eso es lo que tenemos que ver. Dice en el verso 33 del capítulo 17 de Lucas, recuérdense, ¿verdad? Quien quiera que trate de salvar su vida la perderá, dice. Pero quien quiera que pierda su vida la preservará. Usted para seguir al Señor, necesita indiscutiblemente morir a este mundo y vivir para Dios, vivir para Jesús. Si usted no hace eso, difícilmente le va a costar un montón seguir al Señor. Olvídese de este mundo, ¿verdad? Sí, va a tener que trabajar, pagar sus biles y todo, pero toda su concentración es buscando de Dios, ¿verdad? Olvídese de vivir para este mundo. Viva para Dios. Hace poco le dije a un hermano que viniera a hacer algo aquí para el aeropuerto de Dios. No, es que tenemos, dijo él, el Día de la Madre, que celebrarlo. No lo compares eso con el Día de la Madre, pero perdió la bendición, allá él, ¿verdad? Uno no puede obligar a las personas, pero sí puede dar el buen consejo. Hay que morir a este mundo, todas esas cosas. Ahora si queda tiempo, pues, ¿verdad? Tal vez puede hacerlo con las personas ahí, pero o a su mamá, pues, echarle una llamada. No me pongo nada de eso, pero primero Dios, segundo Dios y tercero Dios. Siempre tiene que ser así. Miren el verso 34, dice:
Os digo, en aquella noche habrá 2 personas en una cama, una será tomada y la otra dejada. En el verso 35 dice, 2 mujeres estarán muriendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. 2 estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. ¿Por qué una va a ser tomada y otra dejada? Si se recuerdan el gráfico, el rapto ya pasó, estamos en la tribulación. El que lo toman lo van a echar a las tinieblas y el otro lo van a dejar con el Señor ahí. Así de fácil. Hay muchos que lo explican al revés, que el tomado cree que es el rapto. No, el rapto ya pasó. En este caso estamos en el periodo de la tribulación. Uno será tomado y echado a las tinieblas. Acuérdese de la cizaña. La cizaña y el trigo. La cizaña y el trigo se parecen los dos. Esas 2 plantitas se parecen. La diferencia viene cuando viene el fruto. Y lo quisieron quitar ellos, ¿verdad? Los cultivadores. Y dijo el Señor, no, el dueño del terreno, no, déjenlo allá al final. Van a venir unos, eso sí lo van a quitar. Llegan los ángeles, este no sirve, no tiene fruto, y lo avientan allá al fuego eterno. Que Dios nos ayude. Mire, hermanos, esto es serio, y esto no es juego. Así como está, es literal, ¿verdad? Recuerde, al que lo toman, lo lanzan al infierno, lo lanzan a las tinieblas. Ahí es lanzado al fuego eterno. Y el que se queda con el Señor, que ya está en la tierra, y para ver el reino del milenio conjuntamente con el Señor. Gloria a Dios por eso. Pasemos al verso 37. Este verso 37 es bien importante. Es el final de la tribulación, cuando habla ahí. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? ¿Dónde se va a dar todo esto? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, ahí se juntarán también las águilas. Y eso se entiende mejor cuando vamos a leer el capítulo 19 de Apocalipsis. Ya estamos aquí en el capítulo 19 de Apocalipsis. Espero yo que lo ponga ahí. Producción. Vamos a leer varios versos, rapiditos así. Dice, y vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas. Las diademas son las coronas, por eso es Rey de Reyes. Y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Y está vestido de un manto empapado de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Empapado de sangre, según la nota de aquí de Biblia de las Américas, dice, se refiere a la sangre de los enemigos de Cristo vencidos por él, o su propia sangre derramada en la cruz. En el verso 14 dice, y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino de furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí voy a parar un ratito. Está la cena del Cordero, ¿verdad? O la boda del Cordero. Ya, ¿verdad que lo ha visto? La cena, eso está en el verso 9, dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios, los que están invitados a la cena de la boda del Cordero. Pero en el verso 17 está la cena de Dios, y oigamos cómo es la cena de Dios. No es cosa bonita la cena de Dios. Y vi a un ángel que estaba de pie en el sol y clamó a gran voz diciendo,
a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid, congregaos para la gran cena de Dios. Invitó a todas las aves del cielo, las de rapiña, para que comáis carne de reyes. Buena carne les voy a dar, carne de reyes, carne de comandantes y carne de poderosos, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos los hombres, libres y esclavos, pequeños y grandes. Entonces vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que iba montado en el caballo y contra su ejército. Toda esa gente que estaba ahí, que estaba bien ensatanado, si se puede decir, se pusieron a pelear con Dios así, y el ejército del Señor. Y dice: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que hacía señales en su presencia, con los cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Y los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego, o sea, el anticristo con el falso profeta, que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de sus carnes. Hubo una mortandad tan grande de todos los que estaban muertos espiritualmente, reyes, comandantes, esclavos, no esclavos, de todo. Todos murieron por enfrentarse al Señor, y el Señor invita a todas las aves de rapiña, ¿verdad? En aquel tiempo no estaban clasificadas las aves, aquí ponen las águilas, pero eran buitres. Y se llegó a comer toda esa gente. Eso le llama la cena de Dios, o la cena de Cordero, no se vaya a confundir. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ante estos eventos que están prontos a suceder o a pasar, porque ya están casi pasando? El Mateo nos da un consejo. El libro de Mateo 24:42 dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Nadie sabe la hora, nadie sabe el día, nadie sabe cuándo, pero sí sabemos que viene pronto. Predicó para ustedes Mundo Luna, de Aeropuerto de Dios. Dios me lo bendiga a todos. Bye. Miren, mi avioncito hoy no se cayó.